Me llamo Miguel, soy de Ciudad de México y soy un fiel devoto a la Santa Muerte. Quiero compartir con ustedes cómo conocí a esta entidad y cómo me ha dado su protección desde entonces, específicamente en dos circunstancias distintas. Todo comenzó hace unos cuantos años cuando visité aquella casa para realizar una reparación de aire acondicionado. Como técnico en este rubro, me toca visitar todo tipo de domicilios, y créanme que cada hogar tiene sus características especiales. He visto de todo, y cuando digo de todo, me refiero a cosas que nadie creería. Generalmente los domicilios a visitar no llaman mucho la atención, pero a veces uno llega en medio de una discusión familiar o con clientes que siempre tratan de pagarte menos, mascotas molestas que no te dejan pasar o tratan de atacarte por ser un desconocido, y en alguna que otra circunstancia embarazosa por tratar con personas especiales. Esta ocasión fue perturbadora desde que entré al hogar. Cuando la señora me abrió la puerta, me pidió que tuviese cuidado al ingresar, debido a la escalera que cargaba. Siendo sincero, observé más el suelo por donde pisar. Al dar algunos pasos al frente y levantar la vista la vi. Una estatua de tamaño real de la Santa Muerte. Me di cuenta cuando estaba solo a unos pocos centímetros. Aquella escultura la vi tan nítida. En ese momento se me hizo que la estaba viendo de verdad. «Chingada madre», dije a mí mismo. Creí que lo había pensado, pero se me escapó en voz alta. «Por eso le dije que tuviera cuidado», me reprochó la señora. Ella se refería a que casi choco con la estatua, pero mi miedo fue ver aquella imagen así de la nada frente a mí. Me costó un poco entrar en razón. «¿Está bien?», preguntó la señora al notar que no me movía. Me puse nervioso y respondí que sí, aunque mi mandíbula temblaba por los nervios. La señora pasó delante de mí para guiarme hacia el aire acondicionado, y cuando avanzó hacia adelante, al dar 2 pasos siento que algo me toma del abrigo y me detiene. No había nadie detrás de mí, más que aquella estatua. Solté la caja de herramientas y la escalera, cubrí mi rostro y agaché mi cabeza. Estaba realmente asustado. Imaginaba que la Santa Muerte me estaba por llevar. La señora se colocó enfrente de mí. Trató de calmarme. «Tranquilo, es un malentendido», dijo ella. «Entraste muy nervioso, solo pide disculpas». Seguía sintiendo como que algo me jalaba del abrigo, hacia atrás, como si yo no debiera entrar. La presión en mi prenda era clara, aunque no podía darme cuenta si era una mano o no. Pedí perdón. Comencé a relajar mi respiración, y aquella presión se fue desvaneciendo tenuemente hasta soltarme. La mujer rió con gracia. No se burlaba de mí ni nada por el estilo. Para ella fue una situación cómica y solo eso. «Ella no hace daño nada más porque sí, solo protege», dijo la señora. Cuando miré hacia atrás, la estatua me veía de frente. Estaba girada más de 90 grados de su posición de origen. No tenía idea de la densidad ni el material de aquella estructura para considerar el peso que tenía y la fuerza necesaria para poder moverla, aunque sea por accidente.
Ignoré la situación y seguí con mi trabajo. Tomé mis cosas y fui directo al aire acondicionado para repararlo. Me costó un poco colocar la escalera. Mis manos temblaban y esta mujer lo notó. Me dijo que me veía un poco nervioso y me ofreció un té de manzanilla. No tenía deseos de perder el tiempo, pero necesitaba relajarme, por lo que acepté su invitación. Minutos después llegó con el té. Me senté enfrente de ella mientras ella conversaba. Aquella mujer era muy agradable y simpática. Hablamos de cosas casuales, de todo menos de la Santa Muerte. A medio beber, con esta bebida me sentí mucho mejor y regresé a mi tarea. Subí la escalera, abrí el aparato, comencé a revisarlo mientras la mujer me daba detalles de cómo descubrió que no funcionaba. Simplemente dijo que el aire no respondía. A simple vista todo se veía bien. Pero antes de chequear el aire, se me ocurrió consultar por el control remoto. Se lo pedí. Intenté usarlo y noté que estaba apagado. El problema real era que el control remoto no tenía baterías. Ella me decía que le había colocado baterías hace poco, pero le insistí que colocara las baterías de algún otro control u otro artefacto para probar. Al hacerlo, el control encendió y el aire respondió. Resulta que colocó las baterías de otro sitio que ya estaban agotadas, y asunto resuelto. Dejé el aire listo y a la hora de cobrarle solo le facturé la visita. Ella insistió en pagarme por el arreglo, pero no lo acepté. Ciertamente, no hice nada. Era cambiar las baterías. Solo cobré mi visita por los minutos que me tomó ir al domicilio. Aquella mujer me sonrió y me explicó que otro se habría llevado el aire con la excusa de arreglarlo y cobrar más. Traté de no hacer comentario al respecto, pero era cierto. Algunos de mis colegas se aprovechan de la situación cuando atienden a alguien que desconoce de este tema. Le di la razón sin relatar casos específicos. Al salir, pasé a un lado de la estatua de la Santa Muerte, aunque con la mirada baja. Que la Santa Muerte lo guíe y lo proteja, dijo la señora al despedirse. Respondí con una sonrisa obligada, aunque se me bajó la sangre de la impresión. Llegué a la camioneta y me tomé unos minutos para calmarme. Venía de una familia muy católica, por lo que para mí la imagen de la Santa Muerte no traía nada bueno. Traté de encontrar alguna explicación a cómo me sujetó de mi abrigo. Imaginé que quizás fui yo mismo que me atoré sin querer el abrigo sobre esta estatua, pero no encontraba sentido del tirón. Una cosa es que algo te retenga cuando uno avanza, y otra es estar detenido y sentir que algo te jala hacia atrás. Tras varios minutos de estar en mi camioneta esperando a sentirme mejor, decidí salir de allí y continuar con mi jornada. Durante el camino, sentí un extraño aire frío recorrer mis pies. Era contrario a los 35 grados que hacían en la calle. En el retrovisor la vi. Una imagen de la parca. Solo veía su capucha negra, con lo que parecía tener la cabeza agachada. Se veía como si estuviera junto a mí, pero en el asiento no se veía a nadie. Bajé la velocidad. Escuché un susurro. Me puse tan nervioso que mi pie escapó del embrague y el motor se me apagó. Me olvidé por completo de la parca a mi lado. Me importó más estar con la camioneta apagado en plena calle.
por lo que la encendí en cuanto pude. Estaba a pocos metros de la esquina. El semáforo estaba en verde y las bocinas atrás comenzaron a apurarme. Al momento de volver a encender el motor, el coche que estaba detrás de mí me rebasó y salió a toda prisa, pero quien venía por el lado derecho no respetó su luz roja. Cuestión que se produjo aquel accidente. El coche que me rebasó quedó de lado. El que lo chocó hizo pedazos el motor. Observé el retrovisor. No vi más a esta parca. Salí de esa calle y decidí regresar con la señora. Una sensación extraña me obligó a buscar el refugio con ella. Una vez que toqué su puerta, ella me recibió algo confundida. La vi, le dije al instante. Fue lo que me salió de la boca. ¿A quién? Ella me preguntó. A la Santa Muerte. Ella se quedó sin palabras y no podía culparla. De solo imaginarme mi expresión, creo que cualquiera dudaría de mi estado. ¿Quieres pasar?, me ofreció ella. No, respondí automáticamente. Y me quedé ahí, sin saber qué esperar. Aún no asimilaba la situación. No sabía qué quería ni qué pensar. Solo me nació decirle lo que me sucedió, aunque estaba tan traumatizado que no encontraba manera de expresarme. Aquella mujer me pidió unos minutos para ir por su abrigo. Regresó y me llevó a caminar por la zona para que pudiese hablar en paz. No quería entrar a su hogar porque estaba la enorme estatua de la Santa Muerte que tanto me había aterrado. Me tomé mi tiempo para explicarle lo que sucedió. Ella lo comprendió al instante. Me dijo que la Santa Muerte me protegió. Yo le dije a usted que la Santa Muerte lo guíe y lo proteja, explicó la mujer. Usted fue honesto y lo protegió como forma de pago. ¿Y si hubiera venido otra persona y le cobraba un arreglo que no necesitaba?, le pregunté. Ella se encogió en hombros y solo sonrió. No respondió, aunque su silencio fue más que suficiente para entender que no habría pasado nada bueno. Luego me fue platicando sobre la Santa Muerte y de por qué tenía una estatua de ella. No solo era creyente, sino que era una fiel devota. Me ha platicado que tanto ella como su familia le deben mucho a la Santa Muerte, porque en incontables cantidad de veces los han protegido. Me invitó a pasar a su casa para que me animara a interactuar con ella, pero solo la idea me causó pánico. Finalmente, logró convencerme, ya que según ella la Santa Muerte no es elegida, es ella quien elige. Si interactuó conmigo desde el inicio, lo considero que fue por su decisión. Le pedí que me diera un poco de tiempo, que tenía que pensarlo mejor. Intercambiamos número y nos prometimos estar en contacto. Tras terminar la jornada laboral, al dejar la camioneta en la empresa, algunos de mis compañeros hablaron sobre el accidente que presencié. No había sido lejos de nuestra ubicación, por lo que todo el barrio se enteró. Supe por ellos que ambos conductores fallecieron al instante. No pude evitar imaginarme dentro de esos coches. Medité seriamente sobre lo que pasó y entendí que esa aparición en la camioneta fue mi salvación. Me libré de cualquier prejuicio y decidí confiar en ella.
Al otro día le escribí a esta mujer. Fui a verla a su casa sorprendiéndola con mi pronta visita. No me esperaba al otro día. Pensó que me tomaría un poco más de tiempo. Respiré hondo, observé la estatua de la Santa Muerte y entré en su hogar sin más problemas. Ella me guió en cuanto a la Santa Muerte. También me presentó a su hermano y a su madre, quienes eran fieles devotos. Me volví yo también uno de ellos. En mi hogar construí un pequeño altar a la Santa Muerte. Vivía solo en aquel entonces, por lo que no tuve que darle explicaciones a nadie. Con el pasar de los años me cansé y tuve una hija. Claramente, quien se convirtió en mi esposa sabía de mi devoción a la Santa Muerte, aunque se mantuvo a la tangente en mi creencia. El altar a la Santa Muerte siguió en mi hogar. Jamás le mencioné una sola palabra sobre unirse a mi creencia, como ella tampoco me habló del tema. Simplemente por respeto a las creencias de cada uno, era un tema del que se sabía que existía, pero del que no se hablaba. Aún así, a ella le comentaba que dejara alimentos apartados para realizarle ciertas ofrendas, y hasta ella misma se encargaba de apartar algunas cosas por su cuenta, sabiendo que en algún momento se las dejaría. Lo único que sí hablamos del tema es no fomentar nada a nuestra hija, que cuando ella creciera, fuese ella quien tomara la iniciativa si quería ser devota. Cuando más o menos mi hija tenía 5 años, mi esposa me da el aviso de la visita de su hermano. Venía de Estados Unidos, por lo que nunca había tenido el placer de conocerlo. Lo recibimos con los brazos abiertos y le pedimos que se quedara con nosotros ya que teníamos una habitación libre. Mi cuñado regresó a México porque, según él, extrañaba su país, así que vendió su casa y se regresó. El plan era que se quedara un tiempo mientras él se acomodaba, aunque nunca pensé cómo eran las cosas realmente. Pocos días después de que él llegó, alzó a mi niña en sus brazos y en su momento, desde donde estaba el altar de la Santa Muerte, una botella de tequila cayó al suelo llamando la atención de todos. Al momento me dio un extraño temblor y sentí el frío pasar por mis pies, como si un viento gélido entrara por debajo. Observé a mi cuñado. Sentí que algo andaba mal con él. Esta botella de tequila estaba bien colocada y no podía caerse por sí sola. Mi esposa se dispuso a limpiar, y mientras yo reflexionaba qué estaba pasando, recordé cómo la Santa Muerte se presentó en aquel accidente. Ese frío en los pies fue inconfundible. Cuando llegó la hora de la cena, los 4 compartimos un momento en familia mientras no dejaba de pensar en mi cuñado. En un momento se me fue el apetito cuando noté algo aterrador en él. Su rostro era una calavera. Quedé hipnotizado ante esa imagen. Lo veía comer y mover su maxilar, huesudo, como si no estuviera pasando nada. Creo que fueron unos 30 segundos donde toda mi atención se centró en él. En un momento, sus ojos vacíos se dirigieron a mí. Movía su maxilar sin que pudiera escuchar nada. Cuando mi esposa me jaló, entré en razón. Mi cuñado tenía el mismo aspecto normal. Claramente, aquello fue una ilusión. Antes de irnos a dormir, le envié un mensaje a aquella amiga con la que conocí a la Santa Muerte. Le conté sobre mi experiencia
del momento en el que se cayó la botella de tequila y cómo observé a mi cuñado en puro hueso. Ella me respondió que la Santa Muerte me estaba advirtiendo de él, que debía mantenerlo vigilado. Esa idea era algo que pasaba por mi mente, pero no me atrevía a decírselo a mi esposa. Debía tener cuidado con mi cuñado. Llegó la hora de dormir. Cada uno se fue a su habitación, pero algo me decía que me quedara despierto. Mi esposa me notó tenso, me preguntó si todo estaba bien, y aunque quise decirle algo que no me gustaba de su hermano, no me atrevía a decírselo. No podía fundamentar mi desconfianza hacia él por una visión y la botella de tequila rota, que aunque para mí era más que suficiente, para alguien que no es realmente creyente, no sería fácil de entender. Nos acostamos a dormir. Quedé con la visión hacia el techo, viendo imposible cerrar los ojos. Estaba en cierto estado de alerta que no me dejaba dormir. De pronto, la colcha, desde el lado de los pies, comenzó a moverse como si alguien la estuviese jalando. Levanté la cabeza para ver los pies de la cama. Veía la colcha ser jalada desde una esquina. Mi esposa me pidió que me quedara quieto, creyendo que era yo quien hacía eso. Finalmente, la colcha salió despedida de la cama. Mi esposa se levantó furiosa, y yo por acto de reflejo salí de la habitación directo a la habitación de mi hija. Desde la sala, lo vi. Era mi cuñado saliendo de la habitación de mi niña. Le di un golpe a este cabrón que lo dejé tumbado en el suelo. Mi esposa llegó para detenerme. No había llegado a ver lo mismo que yo. Le dije a mi esposa que su hermano salió de la habitación de nuestra hija y entramos a verla. Ella dormía. Se acababa de despertar por los gritos. Le preguntamos si estaba bien y contestó que sí. Salimos en busca de mi cuñado y lo increpamos. Dijo que escuchó ruidos y fue a ver qué pasaba. Ni mi esposa le creyó. Lo sujeté con fuerza y lo azoté contra la pared. Le exigí que confesara qué hacía en la habitación y solo respondió con llantos jurando que no estaba haciendo nada. Decía que escuchó ruidos y que no le pareció prudente molestarnos, así que fue a ver. Insistía en el mismo argumento, pero el nerviosismo que manejaba lo delataba cada vez más. Le expliqué a mi esposa que su hermano tenía que irse de la casa. A ella la noté muy confundida, ya que quería creer en su hermano, pero se le hacía muy difícil. Juntamos sus cosas y lo eché a patadas de la casa. Luego, me sinceré con mi esposa sobre la visión que tuve con él y le recordé cuando la botella de tequila cayó al suelo. Ella no quería creerlo, pero el movimiento de la colcha fue lo que la hizo entrar en razón. Aún así, ella me decía que si en verdad él no había hecho nada, no sabía cómo perdonarse si le pasaba algo a su cuñado. Y yo deposité toda mi fe en la Santa Muerte. Ella no me daría esos avisos en vano. Y así fue, porque al otro día llegó la policía buscando a mi cuñado. Tenía un pedido de captura. Todo se desenvolvió en un delito de menores. Mi cuñado fue capturado con material ilegal. Resulta que su regreso a México no fue por extrañar el país, fue porque estaba siendo investigado en Estados Unidos y trató de escapar antes de que pudiesen demostrar algo.
todo cuadró. El malnacido quería propasarse con mi niña. Tengo que agradecer a la Santa Muerte que la salvó. Desde ese día, mi esposa se convirtió en devota y adora a la Santa Muerte, al igual que yo. La Santa Muerte salvó a mi hija de ser abusada. Historia de terror escrita por Pablo Rojas, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido. Te desea buenas noches.